Señorita, buenos días. Jóvenes, muchachos, buenos días. ¿Me escuchan, por Buenos favor? días, profesor. Sí se le escucha, profesor. Señorita, buenos días. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me pueden responder? Sí se le escucha, profesor. Sí, profesor, sí se le escucha. Ok. Bien, empezamos en 5 o 10 minutos porque me están pidiendo su refrigerio. Conforme, 10 minutos para empezar. Sí, Ok, profesor. profesor, gracias.
Bien, jóvenes, buenos días. Señoritas delegadas, buenos días. Gaby, Linda, buenos días. Profesor, buenos días. Gaby, de ayer a hoy, ¿alguna novedad? ¿Alguna consulta? ¿Todo conforme? Sí, profesor, todo conforme. No hay nada que reportar. Ok, compañeros, Linda, ¿no hay nada? Linda. Profesor, una Sí, cosa. sí, Hay una compañera que el día de ayer pidió permiso. ¿Me ya. escucha? Sí, te escucho, te escucho. Sí, Te el escucho. día de ayer pidió permiso para que pidiera la clase no va a asistir por motivos de salud. Ay, ¿me escucha? Creo que no. Sí, te escucho. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Gaby, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí te ha recepcionado bien el mensaje, Gaby? ok, profesor. Sí, la compañera era Graciela Vargas. Esto le quería avisar, que no va a asistir el día de hoy por motivos de salud. Bien, algunos compañeros me escribieron, me indicaron que, hola Bruno, buenos días, que aclarara algunas cosas que estábamos viendo el día de ayer respecto a lo que era la parte de utilidades. ¿Ya? Otro detalle, por favor, señoritas delegadas, porque a veces, para que ya no quede la duda, la próxima semana tenemos lo que es la PA2. ¿Ya? Por favor, agéndelo para que no digan, no, el profesor dijo, no dijo, cuándo dijo, ¿no? Entonces, que quede claro que la próxima semana es el examen de la PA número 2. A veces digo examen de evaluación, pero es la PA número 2. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quedó Sí, claro? profesor. Sí, profe. Bien, quiero darles, en la semana número 7, ustedes van a encontrar esta lectura que voy a compartir con ustedes. Por favor, ¿se ve esta lectura? Sí, Lectura, profesor. instrumentos Profesor. variables. Esto lo tienen ustedes en la semana número 7. Por favor, ingresen a la semana número 7, a esta lectura, por favor. ¿Lo encontraron, por favor? Chicos, pueden contestar, por favor. Un rato. Tengo 29 jóvenes conectados, Me gustaría que digan sí, no. Lo puedo visualizar. Sí sale, profesor. Sí, profesor. A ver, les voy a dar, por favor, unos 10 minutos para que puedan leer esa información, por favor. ¿Ya? Lean, por favor, esta lectura que ustedes lo tienen y después vamos a comentar sobre esto. ¿Correcto, señoritas? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, profesor. Lean, por favor, 10 minutos.
Bien, jóvenes, ¿leyeron, por favor? ¿Leyeron? Nadie me responde, jóvenes. Sí, profe. Me gustaría que me respondan, gracias Bruno por responder, Sí, porque Sí, profesor. me gustaría que contesten, respondan, ¿no? De que sea un poco más proactivo, porque todo esto va a tener todo esto tiene una connotación, tiene un motivo, las lecturas, como les dije ayer, ¿no? Aquí hay varias situaciones, ¿no? Hay varias situaciones, varias preguntas que están relacionadas directamente con lo que hemos estado tratando en nuestra clase desde ayer, la parte contable, inclusive está la fuente para que ustedes puedan ingresar de la Bolsa de Valores de Lima. Bien, entonces, lo que yo busco mucho en los muchachos, en los estudiantes que van a ser profesionales, es que interactúen. Bien, sobre todo los jóvenes que por un otro motivo tienen que levantar su nota. Y ya la última parte, chicos, si no participan aquí, yo ya no voy a poder ayudar a los alumnos, porque yo lo primero que miro es, ¿participó, no participó, me respondió, no me respondió, está en los foros, no está en los foros? Todo eso va a influir, jóvenes, ¿ya? Entonces depende de ustedes. Bien, ¿se ve por favor la clase de ayer? Lo que estoy mostrando. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Profe. Algunos chicos interesados que tuvieron iniciativa me indicaron nuevamente que repasara, ¿no? O hiciéramos una lectura rápido de lo que habíamos hecho. Bien. Una de las habilidades y una de las cosas, una de las prácticas que tenemos que tener cuando leemos un enunciado no es inmediatamente desarrollarlo. ¿Cuándo yo puedo hacer eso? Cuando realmente pues cuando yo ya tengo, gracias señoritas que están con la cámara, gracias ya a sus de 3 o 4 o 5 chicos ya los tengo grabados en mi memoria, quiénes son, ¿no? Eso incluyó también mi calificación, muchas gracias. Eh, Cuando uno lee un enunciado, sea en mi curso, sea en cualquier curso que ustedes tengan o cualquier situación en la vida, si es que no tengo la suficiente práctica, tengo que comenzar a tenerla. ¿De qué manera? Tengo que analizar. Ese análisis en nuestras profesiones, sobre todo en el área de contabilidad, se conoce como reconocimiento. Ustedes tienen que reconocer frente a qué estoy, qué es lo que tengo, qué es lo que me están pidiendo que haga. Un momento. Tengo que reconocer qué es lo que tengo que realizar aquí. Si me dicen a mí cuál es el impuesto a declarar o cuánto es el impuesto a declarar, estoy frente a un reconocimiento de lo que es un impuesto a la renta. Me están preguntando acá renta. Porque si me están diciendo cuál o cuánto es el impuesto que tengo que declarar, es porque este ejercicio está enmarcado dentro de las 5 posibles categorías que existen en el sistema. Ayer hicimos, bueno, desde las semanas anteriores habíamos hablado de lo que es el concepto de primera categoría, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y ayer lo que hicimos es reconocer si eran de capital o de trabajo o conjunto. Una compañera inclusive ayer leyó el artículo número 1 de la LIR. ¿Qué significaba LIR? ¿Qué significaba LIR? Ley de impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, la ley del impuesto a la renta, en su primer artículo, nos dice que toda persona natural, jurídica, que tenga pues fuentes de ingresos nacionales y tenga ingresos de capital o de trabajo o conjuntamente, tenía pues que estar sujeto al pago de un ingreso como contribuyente. Este ejercicio, una venta de un inmueble, ¿no? Porque por acá me dice que adquirió un inmueble. Entonces, cuando uno ya tiene la práctica, inmueble, segunda categoría. Porque no me está, acá dice adquirió, no dice
arrendó ni alquiló, sino dice adquirió. ¿Qué significa adquirió? ¿Qué significa adquirió? Compró. Compró, compró, ¿no? Adquirir significa comprar. Ayer recuerdo que les dije, ¿qué característica tiene el enunciado, no? Y saltaba a la vista que dos cosas, que lo había comprado a un monto menor y lo había vendido a un monto mayor, que lo había comprado en el año 2017 y que lo había vendido en el año 2019. Estábamos hablando del impuesto que tenía que pagar el propietario por la venta del inmueble. Muy bien. ¿Qué datos teníamos que tener aquí? ¿Qué datos con precisión teníamos que tener aquí, jóvenes? El valor de compra y el de venta, la fecha. Así es, el valor El de valor de la compra, adquisición. de la fecha. Correcto. Ya me iba construyendo la información. ¿Qué más tenía que tener presente para yo poder calcular mi impuesto? ¿Qué otro dato tenía que tener presente? La ICM. Es la ICM, era el índice de corrección monetaria. ¿Para qué sirve el índice de corrección monetaria? ¿Para qué servirá? Para regular. Para el cambio de moneda en cada año. Servía para actualizar mi costo computable, ¿no? Este indicador, esto no son soles, es un indicador, es un índice, me servía ¿para qué? Para que el día de mañana que yo quiera venderlo, ya no iba a ser 160.000 mi valor de adquisición, sino iba a incrementarse a un costo computable, pero yo no podía ponerle pues 180.000, 190.000, 200.000. ¿Por qué? Porque hay un índice. Entonces, ¿qué hacía yo aquí? ¿Lo dividía, lo multiplicaba? ¿Qué hacía por este factor? ¿Qué tenía que hacer? ¿Lo sumaba? ¿Qué tenía que hacer? ¿160.000 más 1.02 o lo multiplicaba? Multiplicadamente, Se profesor. multiplicaba. Le implica, profe. Cuando se multiplicaba, les debía salir 163.200. Este monto de 1.02, ¿dónde lo encuentro? En la En tabla la página de MEF. del Ministerio En el MEF, de ¿correcto? Finanzas. ¿Y a dónde tenía que irme? ¿A qué fecha tenía que ir? La fecha 17. No, 2017. el 2017. Octubre de 2017. Tenía que ir Solo a mes y año. a la fecha que se adquirió el bien, ¿correcto? A la fecha que se adquirió el bien, no a la fecha que se vendió, sino en la fecha que se Adquirió. adquirió. Correcto. Bien. Vamos, yo como sé que mi propiedad, que me costó 160.000, ahora está 200.000. ¿De qué va a depender que yo le ponga 200.000, 300.000, 500.000? ¿De qué dependerá? De que yo le dé un valor de venta, porque ya casi yo le he puesto 200.000. ¿De qué dependerá? Si ustedes compran algo, ustedes no han sido el señor Ruiz, sino han sido ustedes, con su nombre y apellido. Lo compraron en el año 2017 a 160.000 y ahora en el 2022 lo quieren vender. ¿Qué precio le pondrían? ¿Y en base y en razón a qué pondrían un precio? Alrededor de que se tiene que obtener alguna ganancia. Ya, pero tiene que haber una ganancia, sí, pero ¿qué precio le pondré de venta? ¿En base a qué yo le puedo poner un precio de venta? ¿En base al tiempo? No. Al Dígame, valor de dígame, venta. ¿Al tiempo? ¿cómo es esto del tiempo? A ver. En base, profe, a lo invertido, ¿no? A lo invertido del costo del inmueble. A ti te costó 160.000. Eso es lo que te costó. ¿Mm? Ustedes han pagado 160.000. Ahora en el año 2022, ¿cuánto calculan que lo van a vender? Y el precio que ustedes lo van a colocar, ¿en base a qué? ¿Cuál es el sustento para que ustedes le den un precio? Se me ocurre ponerle 500.000, ya yo lo quiero vender a 500.000. Pero ¿por qué le pondrías 500.000? ¿O por qué le pondrías 400.000?
¿O por qué le pondrías el precio que ustedes consideren? Por eso tenemos, esta es la parte del cálculo de interés, o para el cálculo del impuesto. Pero ¿cuál es el concepto? Roxana Chuya, buenos días. Roxana Chuya, buenos días. Buenos días, profesor. A ver, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta, por favor? Profesor, no le escuché bien. Ya te pregunto. 160.000 se compró la propiedad, ahora se quiere vender a 200.000. ¿Cuál es el criterio para que tú lo vendas a 200.000? ¿Por qué le pones ese precio de venta a 200.000? ¿Por qué no se le ha puesto 250.000 o 300.000 o 180.000? ¿En base a qué se calcula el valor de venta, Rosana? ¿Alguna idea, Rosana? No entendí esa parte, profesor. Ok, gracias. Luis Armando Mosqueira, buenos días. Luis Armando Mosqueira, buenos días. Ok, Luis Armando, muchas gracias. Cintia Sinchi, buenos días. Cintia Sinchi, buenos días. Profesor, buenos días. Sí, la misma pregunta, Cintia. Ok, muchas gracias. Cintia Villar, buenos días. ¿Estás en cámara? No, Charlene Villar. Sí, ¿En profesor, base a aquí qué será? está. ¿En base a qué será? ¿En base a qué le pondrás tú un precio a tu propiedad? Lógico es que tiene que ser mayor, pero ¿cómo tú calculas ese precio? No tiene que ver con la parte de impuesto, ¿eh? ¿En base a qué? Bueno, averiguaría más que nada en la actualidad cómo podría subir un poco más, como también por un lado me beneficiaría. Ok, gracias, Charlene. Melanie, levantaste la mano. Profesor, quizás podría ser la cantidad de espacio por metros cuadrados, quizás, ¿no? O, no sé. Bueno, eso es lo que pienso. Ok, Melanie, gracias por el aporte. Bien, jóvenes, para mí vale mucho que cuando llame un alumno me responda, ¿no? Sobre todo porque sé que está conectado. Y todo lo que ustedes me indican, ¿no? Van sumando y vamos aprendiendo. Bruno, gracias Juliana por el envío. Profe, puede ser en base a la tasación, es decir, que viene una tercera persona a evaluar el valor del inmueble, que a través del tiempo puede subir o puede bajar, dependiendo del interés, ¿no? Que esta persona, desde su perspectiva, le dé, ¿no? ¿Puede ser eso? La tasación es uno de los requisitos. ¿Y qué es una tasación? ¿En qué consiste una tasación? ¿Qué es tasar un inmueble? ¿Qué es tasar una propiedad? ¿Quién hace la tasación? ¿Mm? A ver, comentamos esto. Gracias por todos los aportes que me han dado los participantes. Profe, puede ser un ingeniero civil, ¿no? Que sepa de construcción, de planos, creo. Sí. Un arquitecto. Puede ser un arquitecto, un ingeniero civil, puede ser, tiene que ser un profesional colegiado, ¿no? Que es un profesional colegiado que está inscrito en el colegio profesional correspondiente. Una tasación, ¿qué hace el tasador? Que es un profesional. Mira la propiedad y lo primero que va a ver, lo primero que va a pedir es el autovalúo de la propiedad, ¿correcto? A todas las propiedades anualmente les llega una cartilla o les llega una hoja o les llega un auto. ¿Qué es el autovalúo? Es el estimado del valor de la propiedad por metro cuadrado. ¿De qué va a depender?
va a depender del material construido, va a depender de la zona ¿no? La zona, si está en una zona A, la construcción, la zona A, B, C, D, E. La tierra en determinados distritos cuesta menos o cuesta más dependiendo de qué sector se encuentre. Bien, entonces, esa es una tasación. ¿Quién lo hace? Un profesional, es un peritaje. Esa tasación te va a decir, mira, tu propiedad que te costó 160.000, ahora con el índice, con la inflación, con el costo de vida, con los materiales, la zona, todo, ahora te cuesta, por decirte, 200.000. De repente fue más. Pero yo de repente yo quisiera venderlo pues a 1.000.000, no me van a pagar 1.000.000, ¿no? Tiene que haber una tasación real. Ahora sobre esa tasación tú puedes negociar, pues, ¿no? Puedes rebajar, puedes aumentar, puedes dejar un margen mayor para que cuando tú lo vendas lo puedas negociar. Pero esos son los criterios que tenemos que poner para un valor de venta. Yo le he puesto acá 200.000 para efecto de clase, pero de repente la propiedad de repente cuesta más. Entonces tendré que hacerse una tasación. ¿Qué es una tasación? Un recálculo del valor de la propiedad. ¿Quién lo sabe hacer eso profesionalmente? Un perito. En este caso, pues será un ingeniero, un arquitecto, ¿no? Alguien que conozca de esto, de metros cuadrados, tiene inclusive, no solamente los metros cuadrados en lugar, sino también cómo está la construcción, ¿no? Cómo está el estado de las columnas, si ha sido sobre un suelo sólido, o de repente tiene capacidad para hacer 5, 6, 7 pisos. Todo eso se ve en una tasación. ¿Correcto, por favor, jóvenes? ¿Queda claro? ¿Queda claro, por favor? Estamos hablando Profesor, ya, ¿no? Nos estamos saliendo un poco del tema, pero también es oportuno decir esto en colocar el valor de venta. Es como que yo me compré un auto, ¿a cuánto lo venderé? ¿No? Tendré que ver pues el estado del motor, el kilometraje, el año de fabricación, todo eso, la marca del vehículo, si ha sido pues usado de manera particular, si ha sido para que hagan X cosas, entonces se verá el estado para que sea su valor de venta. Muy bien. Sí, Linda, bueno, levantaste la mano, dime. Sí, profesor, bueno, por lo que yo he visto, hay personas, ¿no?, que quieren vender sus cosas, ¿no? A un precio que ellos creen conveniente. O sea, siempre es necesario que nosotros vayamos con los profesionales para que ellos nos puedan dar su concepto y nosotros vender nuestros productos, o también lo Sobre podemos hacer todo, nosotros mismos, así porque creemos, hagamos nuestros cálculos, a cosas ver, así. a ver, no es lo mismo, ejemplo, no es lo mismo vender una propiedad, ¿no? Una propiedad donde hay mucho más inversión, que es un predio, un terreno, una oficina, una casa, un edificio, que de repente puedes vender, ¿qué puedes vender? De repente puedes vender muebles, puedes vender tu bicicleta, tu motocicleta. Esto va a depender mucho del tipo de bien. Ahora, también tenemos que ver, pues, qué es lo que está afecto a la segunda categoría. Aquí estamos hablando, pues, de inmuebles, ¿no? Un inmueble es una propiedad, entonces aquí tiene que haber necesariamente, pues, una tasación. Ahora, si tú lo quieres vender esto a 400.000 sin tasación y te lo pagan, ¿no? A buena hora, ¿no? Dependiendo, de repente lo estás rematando, de repente vale más y tú lo estás vendiendo a menos, pero por lo menos yo tengo que saber, pues, un estimado del valor real de mi propiedad para yo ponerle un precio. ¿Correcto, jóvenes? ¿Queda claro para todos? Sí, profesor. Sí, Muy bien. Entonces, una vez que yo he obtenido el valor de venta, yo todo lo que les hablo aquí, siempre lo que yo les voy a decir, jóvenes, es la parte formal, la parte legal, la parte cómo deberían trabajar las empresas para no tener el día de mañana problemas con el Estado, con el fisco. Inclusive tengo que ver, pues, que el que me compra tiene que ver, pues, que esté la propiedad a mi nombre, ¿no? ¿Dónde voy a ver eso? En la SUNAR, ¿no? En las fichas de inscripción. Porque de repente me están vendiendo algo, viene el señor Ruiz y me vende, y de repente el señor Ruiz no es ni el dueño. ¿Dónde puedo ver eso? En la ficha de inscripción, en la ficha registral, en la SUNAR. Cuando hay un desembolso fuerte, cuando hay un negocio de este tipo,
hay que asegurarse por todos lados. Inclusive que la propiedad pues no esté con un tipo de juicio, con un tipo de litigio. De repente te lo quieren rematar la propiedad y la propiedad está en litigio, no está en juicio. Todos esos detalles, chicos, hay que ver. Yo solamente, pero eso es algo complementario. Yo estoy hablando acá solamente del impuesto. Pero todo esto está enmarcado en muchos temas. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quedó claro? Hay que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Qué pasa si yo... Profesor, ¿Pregunta? sí, profesor, o sea, usted menciona de que a veces no hay personas que pueden comprar un carro, ¿no? Y no firma ningún documento ni nada. Solamente lo pagas en efectivo y ya está. ¿Y cómo podría ser ese trámite? O sea, ¿dónde tendría que ir a la SUNAT en sí para ver todos esos papeles, esos documentos? Puede arreglarse esa situación y pasa A el ver, nombre. cuando se hace una compra de un vehículo, por lo menos tiene que haber pues, un contrato de compra-venta, ¿no? ¿Quién me lo está vendiendo? ¿Quién me lo está...? Y antes de comprarlo, pues tengo que ver en la SUNAR a quién le pertenece ese auto. De repente ese auto ha servido para un asalto, de repente está buscado, está con orden de captura. Todas esas cosas cuando uno compra tiene que tener esos criterios, Linda. Ah, ya, ahí se... Ya, pues. Bien, cuando yo obtenía ya el valor de venta, que en este caso es 200.000, puede ser más, ¿no? Solo ya les expliqué por qué puede ser más y de qué va a depender que sea más, ¿no? ¿Cuánto es el costo computable? ¿Cuánto es el costo computable? 163.200. Muy bien. ¿Cuánto es la resta? 36.800. 36.800. Entonces, el impuesto que yo voy a pagar va a ser recién sobre la ganancia obtenida. No es sobre 160.000, no es sobre 163.200, es sobre la ganancia obtenida. ¿Qué hubiera pasado si yo no le calculo el índice de corrección monetaria? ¿La ganancia hubiera sido menor o hubiera sido mayor? Menor. Menor. Hubiera disminuido. Si yo no le hubiera puesto el índice, chicos, ustedes me han dicho que es menor. ¿Qué hubiera puesto aquí en costo computable? ¿Cuánto hubiera puesto? ¿Hubiera puesto 160.000 o no? Sí. Sí. ¿Y cuánto hubiera sido la no. ganancia? Ah, hubiera subido, profesor. Ah, Debe ser. 40.000. ¿Ya? Entonces, yo tengo que poner acá el índice de corrección, la ganancia obtenida. Sobre la ganancia obtenida, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer sobre la ganancia obtenida? Aplicarle el la 5% tasa de la contable. renta anual o el 6.25 de la renta neta. La ganancia obtenida, ¿qué viene a ser? ¿Qué tipo de renta? Renta bruta. La renta bruta, ¿correcto? Por eso que te dice 5% sobre la renta bruta. ¿Cuánto es la renta bruta? 36.800. 5% de 36.800. 1.840. Bien. O, ¿qué más te dice? ¿O qué? ¿O qué? O 6.25 de la renta neta. 6.25 de la renta neta. Para obtener la renta neta, ¿qué tengo que hacer? A la renta bruta, que es 36.000, la ganancia, le tengo que hacer una deducción SUNAT de 20%. ¿Cuánto es el 20% de 36.800? 7.360. 230. Para obtener la renta neta tengo que restarlo. La ganancia, que viene a ser la renta bruta, menos la deducción del 20%, me va a dar la renta neta. ¿Cuánto es? 29.440. 240. ¿Cuánto es ahora sí? El 6.25 de la renta neta, ¿cuánto es? 1.840. 1.840. Esto da igual. Busquen por favor en su internet en qué formato SUNAT se hacen las declaraciones de segunda categoría 2021. ¿En qué formato SUNAT, renta anual
2021 se declara la segunda categoría. Cada año van cambiando los formatos. Porque eso, lo que se ha declarado es del 2021. En el año 2022 se declarará en el 2023. Profesor, ¿usted quiere que le mencionemos los pasos? No, el formato nomás, el formato que se ha utilizado en 2021 para la declaración de segunda categoría. Un formulario 1672. Dice persona natural, persona jurídica, ¿qué dice? ¿Por qué les digo esto, jóvenes? Porque cuando se tienen que hacer las declaraciones, se utiliza un formato, ¿no? Se utiliza un formato, SUNAT, y cada año va cambiando ese número de formato. También, ¿por qué les digo eso? Porque si yo fuera el señor Ruiz de repente ya sabe hacer todo esto, ¿no? De repente el señor Ruiz es un vendedor de bienes y raíces, ¿no? Ya conoce la parte de ICM, de repente está dedicado al negocio de las inmobiliarias, él va a hacer esto. Pero cuando contrate a su contador, ¿no? O necesite de su contador, el contador no va a hacer esto, el contador lo que va a encontrar en el formato SUNAT que le estoy pidiendo es esto. El contador es el que va a trabajar esto. El propietario sabe que tiene que hacer esto, tiene que pagar al Banco de la Nación esta parte, pero al momento formal, es decir, cuando termina el año y uno tiene que hacer sus declaraciones, el contador entra a una página de SUNAT donde va a encontrar esto. ¿Cuánto ha sido la ganancia? ¿Cuánto ha sido la deducción? Y le va a salir lo mismo. Uno dice declarar y pagar. ¿Cuál es la diferencia entre declarar y pagar? 1665, ok, gracias, Bruno. ¿Cuál es la diferencia entre declarar y pagar? Jóvenes. Profesor, Declarar simplemente significa que lo comunico a SUNAT. No lo estoy pagando, simplemente declaro que he tenido rentas de segunda categoría. ¿Y cuando solamente declaro? Cuando no tengo que pagar nada. Por ejemplo, de repente hay unos límites, sobre todo en cuarta, quinta categoría. De repente yo emito recibos por honorarios y no llego pues a los montos a fin de año donde tengo que declarar. No tengo que pagar, pero sí declaro. Declaro que he tenido ingresos por tanto, pero no he llegado al monto que tengo que pagar. ¿Cuándo declaro y pago? Cuando digo que he tenido ingresos y esos ingresos superan los límites y tengo que pagar. Declaro y pago. ¿Correcto, por favor? Son términos que se manejan aquí en cuestiones de acciones, de devengados, de tributos. ¿Correcto, chicos? ¿Comprendido? Las personas Sí, que me pidieron Sí, el profesor. repaso el día de ayer. Todo documento, todo trámite, como hemos hecho aquí, tiene que ser también contabilizado. Esto no está en el sílabo, pero aprovecho también para que si ustedes están en la empresa, no es solamente la parte de declaración, sino también la parte de contabilización. Tenemos que contabilizar este pago que va a hacer la empresa. De repente ya no es el señor Ruiz, de repente es la empresa. Es una empresa que ha vendido una propiedad o de repente ha vendido una oficina. ¿Qué es lo que voy a declarar? 1840. ¿Qué es lo primero que yo tengo que ver? ¿Qué es lo primero que tengo que reconocer cuando tengo que hacer un pago? Antes de hacer un pago, ¿qué hay que hacer? Antes de hacer un pago, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Analizar. ¿Cómo me dice, por Reconocer. favor? Reconocer. Muy bien, reconocer el gasto.
todo pago que hacemos nosotros en la vida, todo pago que hacemos, es porque tiene que ser reconocido. Yo no voy a pagar algo que no reconozco. No voy a pagar una prenda de vestir, ¿no? Me voy a una tienda, me compro una prenda de vestir, paso por caja, no lo voy a pagar si primero no tengo presente que eso es un gasto. Entonces, primero se declara el gasto. ¿Cómo se llama el elemento 6? ¿Cómo se llama el elemento 6? Plan contable, Gasto. Gasto por naturaleza. gasto por naturaleza, ¿no? Entonces, primero tengo que contabilizar el gasto y después haré el pago. Hago el gasto, hago la provisión del pago, del pasivo. ¿Cómo se llama el elemento 4? Elemento 4, Cuentas del pasivo. cuentas de pasivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se está produciendo un gasto? Porque tengo una obligación. Los pasivos son obligaciones. Pero aquí todavía no lo he pagado. Aquí simplemente lo estoy reconociendo o lo estoy provisionando, pero todavía no lo he pagado. El gasto, jóvenes, es la causa. El pago es la consecuencia. Cuando yo voy a un lugar y pago algo, eso viene a ser la consecuencia de un gasto. He comprado un bien, he recibido un servicio, y como yo reconozco que he comprado o he recibido, en este caso es un tributo, ahí recién pagaré. Bien, cuando ustedes van a pagar su pensión de CICE, ¿por qué están pagando? Porque están reconociendo un gasto. ¿Cuál es ese gasto? La matrícula, la pensión, el servicio de educación. ¿Bien? Entonces, si ustedes no recibieran eso, no pagarían. Por eso lo que ustedes, todas las personas que hacemos un pago, es porque estamos aceptando que hemos recibido un servicio, un bien, y eso ha sido un gasto. Muy bien. A todo registro, a todo gasto, a toda provisión, le corresponde un asiento de destino, que es el elemento 9, cargo al elemento 9 con abono al elemento siguiente. Este asiento se llama de destino. ¿Destino de qué? Por la cuenta 64, lo podemos poner de dos maneras, por el destino de la cuenta 64, o podemos poner aquí por el destino de los gastos. Hay diferentes formas que contadores ponemos así. 1840, 1840. Y profesor, ¿por qué se tiene que hacer este asiento? Estos asientos se tienen que hacer porque cuando se hacen los estados financieros van a reflejar, van a influir en la ganancia o en la pérdida, ¿no? A mayores gastos, menor utilidad; a menores gastos, mayor utilidad. Por eso que se hacen estos asientos que se van a reflejar en los estados de ganancias y pérdidas o en los estados de resultados. Y finalmente hay que honrar, pues, hay que honrar el pago, ¿no? Hay que hacer el pago. Ok, Raquel. Muy bien. El pago, ¿cómo se contabiliza? Esta cuenta que estaba pendiente de pago, porque acá todavía no hemos pagado, cuando estaba como abono en el haber, ahora pasará al debe como cargo. Se va a saldar izquierda, derecha, al final saldado. ¿Por qué se va a saldar? ¿Por qué lo voy a mandar a la izquierda como debe o como cargo? Porque lo estoy pagando con una salida de efectivo. Conforme, jóvenes, al repaso, ¿quedó claro? Por favor. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Dime, Linda. Sí, profesor, tenía ahí una pregunta que no me quedó claro. Era sobre que usted estaba hablando sobre el índice, si no lo pondríamos, algo así. No entiendo muy bien. ¿Me repite, por favor? Estaba hablando, sí, usted sobre el índice, si no lo pondríamos, algo así, ¿qué pasaría? ¿Tendríamos menos ganancias, algo así? Es una lógica matemática, ¿no? Si tú no pones el índice, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el costo computable si no pones el índice? El mismo. Linda, Serían los 160.000. y si pones 160.000 aquí, ¿la ganancia obtenida va a ser mayor o va a ser menor? Menor.
No, va a ser mayor. Si acá pone 160.000, 200.000 menos 160.000, ¿cuánto va a ser? Linda. Sí, lo voy a restar. La ganancia sería 40.000. A ver, un momento, por favor, un momento. Chicos, dispénsenme 3 minutos, por favor. Ya, un momento, por favor. 3 minutos, discúlpeme, por favor. Bien, gracias. ¿Qué pasaría si aquí fuera, si acá hubiera sido 160.000 soles, Linda? Hubiese Linda. sido sí, 40.000, ¿Y qué significaba 40.000? que en sí sería mayor ganancia. Pero ¿qué sería el error aquí? ¿Cuál sería el error si yo no declaro el índice para todos? ¿Cuál sería la consecuencia de no considerar el índice? Que nuestra ganancia aumente. Y al aumentar las ganancias, ¿qué significaría? Pagar mayor impuesto. Pagar mayores impuestos. Si yo no considero el índice, tributariamente sería un evasor tributario, ¿correcto? Porque estaría declarando mayores ganancias y no lo que realmente debería ser. En ese caso sería un evasor tributario, no estaría dando buena fe a mis impuestos. Si me hicieran una inspección la SUNAT y viera mi declaración, vería, ¿no?, de que no he considerado el índice. ¿Estaría incumpliendo o no estaría incumpliendo? Pregunto. Sí, profe. Cumpliendo. Entonces, todo tiene una implicancia. Por eso de que cuando uno es contribuyente, uno tiene que tener presente cuáles son las disposiciones tributarias. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedó claro? Por favor. ¿Quedó claro, Linda? Sí, profesor, ese 1.02 va para la SUNAT, ese pequeño porcentaje. Lo Debemos que va para declarar. para lo que va para la SUNAT es esto de acá, los 1.840. Esto es lo que va para la SUNAT. Este es un factor.
Todo esto influye en números. El 1.02, el 625, todo es para tener este resultado de 1840. Melanie, ¿levantaste la mano? Sí, profesor, disculpe, siempre va la ganancia, la tasa aplicable siempre va a ser igual a lo que se le da a la zona, los 1840, siempre van a cuadrar, siempre van a ser igual. Está vigente el 5% de la renta bruta y está vigente el 6.25 de la renta neta, ¿no? Salvo que la SUNAT cambie estas tasas, ¿no? Pero estas son las vigentes. ¿Ok? Ya, Y, profesor. y los índices están publicados en la página del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? Yo sé que en el medio todo se hace de manera informal, ¿no? Te vendo mi casa, ya dame tanto, yo lo sé, pero somos un país por lo general de evasores de impuestos, ¿no? Pero cuando se hace a nivel de empresa, cuando se hace de manera formal, tenemos que hacer esto, tenemos que acostumbrarnos a la formalidad. ¿Mm? ¿Correcto? ¿Listo, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ustedes qué preferirían que yo les diga? ¿Véndanlo así nomás o que yo les diga, este es el procedimiento? ¿Con cuál se quedan ustedes? El procedimiento. Procedimiento, profe. Ahora, si yo les dijera, no, véndelo, si le puede vender a quien no me vende, es otra cosa. Pero tenemos que ver el procedimiento formal. Profesor, o sea que las personas naturales o jurídicas tienen que hacer todo este procedimiento legalmente. Sí, Depende de lo que uno también quiere vender, ¿no? Como usted menciona, casas y todo eso. así es. Este es el procedimiento legal. Que lo hagan de otra manera o que estemos acostumbrados a hacer de otra manera es otro cantar. Pero el procedimiento formal, legal, tributario es este. Es como las tiendas, ¿no? Compras, no te dan boleta. ¿Te deben dar boleta o no te deben dar boleta? Sí. Y ¿Por qué no te dan boleta? ¿Por qué no te quieren no te quieren dar boleta? no son Están formales. evadiendo impuestos. Cuando venimos siempre quieren estar solamente en el RUS, quieren pagar una cuota de 20 soles nomás mensual, no quieren pagar mucho. ¿Debe hacerse o no debe hacerse? Sí debe hacerse, pero no lo hacen, por eso lo que nosotros estamos aprendiendo es la parte formal. Después habíamos tratado la parte de los ingresos por lo que es participación de utilidades, ¿no? Pero antes de hacer esto, igual teníamos que reconocer todo lo que era pues la distribución de utilidades. ¿Qué recordamos de esto? ¿Qué recordamos del día de ayer a hoy? Vaya, profe, ¿Qué que dicen los tiene muchachos jóvenes, aparte de los chicos que sí que, participan? profe, una empresa tiene que tener más de 20 trabajadores para que pueda funcionar. Y ¿Ya? ¿Más? ¿Una MIPE puede tener utilidades o no? ¿Una PYME puede tener distribución de utilidades o no? Una MIPE sí, pero una PYME no. Todo eso tenemos que redondear, ¿no? Con seguridad esa información. Si no es voluntario, es el mismo Claro, no, profesor, porcentaje. porque una PYME creo está conformado nada más hasta 10 trabajadores. Y pues como usted mencionó ayer, para obtener utilidades tienen que ser más de 20. ¿Ya? Ahora, por los sectores también, pues, no son los mismos porcentajes, ¿no? Según el porcentaje que sea, también será dado. ¿Qué otro porcentaje? tenemos, profe, empresas de telecomunicaciones, mineras, son 10% y 8% respectivamente. También empresas de comercio, que también tienen el 8%. Empresas que se dedican a otros rubros, del 5%. Correcto, ¿no? Entonces,
ese tipo de detalles antes de lanzarnos a hacer esto tenemos que conocer. ¿Qué más? Algo sustancial. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de los más de 20 trabajadores, correcto, ¿no? ¿Qué más? Hemos dicho de acerca de las utilidades. Ya, profe, verificar sus 12 meses de pagos más sus 2 gratificaciones, y de acuerdo a ello se hace la remuneración 50% en base a sus días laborados y 50% a Las 50%, remuneraciones. Las ajá, remuneraciones computables. Ujú. computables, ajá. Ya. Todo eso está correcto, pero falta algo, que si no se da, todo lo que me han dicho queda sin efecto. Y el 10% de la renta neta de impuestos. Aparte de eso, Charlie, mm, aparte de eso. A ver, se los digo, como regulatorio. Para que haya repartición de utilidades, sea el porcentaje que sea, necesariamente tiene que haber utilidades. Si la empresa no ha tenido utilidades, así haya 21, 22, 50 trabajadores, no hay repartición de utilidades. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el primer principio lógico? Que haya utilidades. ¿Correcto? A veces los trabajadores no saben si hay utilidades o no hay utilidades, solamente esperan que le depositen, pero en la parte gerencial, en la parte financiera, en la parte contable, se sabe de que si va a haber utilidades o no va a haber utilidades. Y lo que hacen las empresas, lo que están haciendo las empresas en los últimos años es o ya no hay utilidades o las utilidades cada vez son menores. Que hay unas formas de reducir las utilidades, por supuesto que la hay, y de manera legal, de manera contable, ¿no? Eso sí no se lo puedo decir, de qué manera se pueden reducir las utilidades, pero hay formas de que las empresas generen menos utilidades, de manera legal, ¿no? Eso es lo principal, que es de manera legal, que hay ciertas cosas, ¿no? Que hacen que las utilidades disminuyan, y por lo tanto las utilidades a repartir serían menores. Pero en este caso, primero tiene que haber utilidades y después sobre las utilidades hacer la distribución. En este ejemplo hicimos 10%. ¿Qué significa? Que el 90% va para ser distribuida entre los accionistas o para ser reinvertidas en la empresa. Estas son las dos opciones. Si reparten 8%, como en las empresas mineras, el 92% será repartido entre los accionistas, entre los dueños, o será reinvertido en la empresa. Pero ¿cuándo se calcula? Antes de la declaración jurada del impuesto a la renta. Por eso que tenemos que tener, cuando hemos hecho el flujo, y ayer hicimos el recordatorio del flujo, cuando llegáramos a la utilidad operativa, ¿no? Utilidad operativa, ¿qué le restábamos ahí? Le restábamos los ingresos de los gastos financieros, los gastos extraordinarios, le subíamos los ingresos financieros, le aumentábamos otros gastos financieros y llegábamos a la tercera utilidad antes de declaración jurada de impuesto a la renta. Sobre ese monto, antes de declaración, es que calculábamos el 10%. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quedó claro hasta ahí? Bien. Profesor. Para no hacer toda esa operación, acá yo les puse que esa utilidad antes de declaración jurada de impuesto a la renta había sido 150.000. Puede ser 1.000.000, puede ser 800.000, puede ser el monto que sea. Yo le puse 150.000. Y con ese monto existían ya dos cálculos. Calcular el 50% sobre los días efectivos laborados, ya vimos también que son los días efectivos laborados, y el otro 50% tenía que ser sobre la planilla, es decir, sobre la remuneración computable. Les he pedido que lean qué significa remuneración computable, qué significan conceptos remunerativos y qué significan conceptos no remunerativos, para que cuando ustedes estén en la práctica, en la contabilidad o estén en la gerencia, ustedes antes de firmar, porque lo responsable finalmente no es el contador, sino es el gerente, ¿no? Antes de firmar, sepa qué es lo que está firmando, ¿no? Y se acuerden de las clases o de las lecturas que sus profesores, no solamente yo, todos sus profesores acá en CISA les deben haber dicho, lean tal cosa que les debe quedar a ustedes.
Habíamos dicho 150.000, ¿no? Esos 150.000 lo íbamos a calcular, ¿no? No significa que a mí me va a tocar 75.000 soles y a otros 75.000 soles. No, me va a tocar una parte de estos 75.000 soles y una parte de estos 75.000 soles. A todos los trabajadores no les va a tocar lo mismo, porque va a estar basado en sus días efectivos laborados y en sus remuneraciones. Ayer me decía, ¿no? Un trabajador que gana menos porque tiene más utilidades, o un trabajador que tiene menos días trabajados porque gana más. Ok, Marjorie, gracias. Bien. ¿Qué hacíamos con estas dos cantidades? ¿Qué hacíamos con estas dos cantidades? Hola, Carolina. Carolina, Ingrid. ¿Qué hacíamos con esas dos cantidades? Ay, profesor. A ver, ¿qué te acuerdas? O sea, supone que el día es el 50-50, ¿no? Pero A ver, vayamos avanzando. A ver, Gaby, ¿te acuerdas? Profesor, creo que se multiplicaba 150.000 por el 50% y salía 75.000. Teníamos que conocer la tabla. ay, es que no lo tengo, no lo apunté la tabla. Muy bien. Aquí está la columna que les digo, ¿no? La primera columna, días efectivamente elaborados y total de las remuneraciones computables percibidas. Ahí están las dos condiciones. Yo como sé que mis trabajadores han trabajado 220 días, 245 días, 239 días. ¿Cómo yo sé que Se esos días han multiplica. trabajado efectivamente mis Sí, trabajadores? Se multiplica. ¿Cómo lo sé? Se ¿Cómo lo sé? multiplica, profesor. ¿No? ¿Cómo lo sé? Yo cómo sé que el trabajador 1 ha trabajado 220 días al año. ¿Por el registro? Efectivos laborales. Su marcación, posición. ¿La plama? Ay, Plame. La plame. Plame. Y antes de eso yo tengo que tener presente qué es un día efectivo laborado. Exacto. ¿Qué significa un día efectivo laborado? Día trabajado. Sin tener faltas, que cumpla todas sus horas. Sin faltas ni vacaciones ni nada. Sin faltas, sin vacaciones, los descansos médicos. ¿No? A ver. Normalmente, ¿cuántos días efectivos se trabaja en el mes? 30. 30. Efectivos. 24. 20, 20, 28. 26. 20. A ver, ¿cuánto es? ¿Debo multiplicar 24 por 11 o 24 por 12? ¿Por 11 o por 12? Creo que menos día de descanso. Por 12, creo. 11. Pero si yo multiplico por 12, ¿estoy considerando también vacaciones o no? Sí, sería por 11. Sí. Sería por 11 entonces. ¿Ya? 164. 164 días. Si ustedes multiplican, de repente hay empresas que trabajan solamente lunes a viernes, ¿no? O de repente trabajan el mediodía del sábado. Un promedio de 23 días, un promedio de 23 días o 24 días por 11 meses, ¿cuánto es? 24 por 11 es 264, pero si son por 23 días son 253. 253. Esos datos que ustedes me han dicho están dentro de estos rangos, más o menos, ¿no? Más o menos. De repente, por aquí alguien ha tenido licencia o descanso médico, o de repente es alguna señora que ha tenido, pues, postnatal, X motivo, ¿no? O de repente ha tenido incapacidad temporal,
pueden ser por eso que salen días efectivamente elaborados, ¿no? Otra cosa es que te paguen, que tengas derecho al pago, a las vacaciones, otra cosa es que tengas derecho de repente a que te has enfermado y te han pagado el día justificado, X cosas. Pero acá lo que se considera utilidades, ojo, utilidad estamos hablando, son los días efectivamente elaborados. Y el otro 50%, miren lo que dice, total de remuneraciones computables. Ahí no te dice total de tus remuneraciones, sino te dice remuneraciones computables, que es muy diferente a decir remuneración. Pues tenemos que ver todos estos detalles antes de hacer la parte matemática. El cuadro tiene 21 número de trabajadores, ¿ya? Ahí pongamos los nombres y apellidos. Si aquí es Juan Torres, el número 1, acá también es Juan Torres. Cada uno viene a ser lo mismo, ¿no? Dividido en dos partes. Sumábamos todos los días efectivos y sumábamos el total de todas las remuneraciones computables percibidas en el año. ¿Qué hacíamos con esas dos cantidades? El 50% de los 150.000, que es 75.000, lo dividíamos entre el total de los días. ¿Tus calculadoras? Les debe dar 1508. Sí, profesor. 1508. ¿Bien? ¿Qué viene a ser 1508? Tenemos que analizar todo eso. ¿Qué es 1508? La remuneración por día del trabajador de él. Es la participación por día de cada trabajador en el año. Ojo, en el año. En el año. Profe, eso solamente es un promedio, ¿no? Un acercamiento, o es la cifra exacta. Cuando uno lo trabaja en el formato, en el software, te va a salir exacto, ¿no? Centavos más, centavos menos, pero este es el promedio de la participación por día de cada trabajador. Y esto lo vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Porque ahí me faltaban, creo, 44, 42 centavos. Pero este es el promedio. Cuando tú divides 75.000 entre 4.972, ¿cuánto te da? 1508. 4, bueno, 4. Pero solamente estamos trabajando con dos decimales, ¿cierto? 15.08, ¿sí? Sí, profe. Si nosotros trabajáramos con todo, 15.08, 44, 73 y todo, ahí sí nos saldría Cuadraría. exacto. Pero como estamos trabajando 15.08, eso se va a reflejar ya en la tabla final. Pero eso también tiene su ajuste, son centavos, no hay problema con eso. ¿Qué es lo que me falta hacer aquí? ¿Qué es lo que me falta hacer? Los días, los 520.000 con... La remuneración. El total de remuneraciones. ¿Qué operación tendría que hacer? Dividir igual. Con Dígame los montos. Multiplicar. 75.000 entre 520. 520.300. 75.000, los dos 75.000, uno se divide entre los días y el otro se divide entre la remuneración. ¿Cuánto les da? ¿Correcto? 0.1441. Sí. Estos dos datos son los que me van a servir a mí, el 1508 y 01441. ¿Qué operación estamos haciendo? División simple. 150.000 entre 2, 75.000, 75.000. 75.000 entre las horas totales de todos los trabajadores en el año, 15.08. Los 75.000 entre toda la remuneración total de los 21 trabajadores, 0.1441. Participación por día, participación por día. ¿Para qué me van a servir eso? Esos son indicadores, ¿no? Son, digamos, coeficientes que me van a ayudar para calcular, ahora sí, la tabla de distribución de utilidades por trabajador.
Lo mismo que estaba arriba es trabajador, días efectivamente elaborados, ¿no? Después me salía el número del trabajador nuevamente 1 y cuánto era su remuneración. 220 por 1508, 210 por 1508, todos se multiplican los 21 trabajadores, sus días efectivamente elaborados, por el mismo factor que habíamos dividido. ¿Correcto? ¿Queda claro? Sí, profesor. Ayer les dije, ¿no? Solamente para que vean de los dos primeros trabajadores, esto ustedes ya lo pueden hacer, inclusive ya después cuando suba la pizarra, ustedes lo pueden hacer en Excel, y en un Excel le va a salir exactamente acá pues 150.000 redonditos, ¿no? Como práctica ustedes lo pueden hacer, ya cuando lo tengan en su Canvas, con una sola fórmula, les sale esto de aquí. Si yo multiplico 220 por la participación por día, que es 1508, ¿cuánto me da? Les debe dar esto. ¿Correcto? Dígame sí, no, por favor. Sí, Sí, profesor. Y el trabajador 1, su remuneración total anual era 26.000 o no. Por 14, por 0.1441, ¿cuánto le da? 1746.6. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que sumar su participación, ¿no? Su participación 3.317 más su participación remunerativa, y este señor o esta señorita, Por trabajador más. así es, esta señorita va a recibir 7.064.20. 7.064,20. Así es, Bruno, en el primer caso. Entiéndase que 1, 2, 3, 4 son nombres y apellidos, ¿no? Acá hay nombres y apellidos, y esto sería. ¿Qué notan en el total? ¿Qué notan en el total? ¿Qué notan en el total? Es Las utilidades. el 100% de las utilidades. ¿Cuánto era lo que íbamos a cuánto le íbamos a repartir? 150.000. 150.000. 150.000. ¿Cuánto me sale aquí? ¿Cuánto es lo que me sale? 149.599, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? 149. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Sí, ¿Cuánto? 0.41, 41, ¿no? 41. Ajá. ¿Por qué tengo esa diferencia? Porque he trabajado con dos decimales, ¿no? Si de repente yo trabajaba con todos los decimales, ¿no? Con todos los decimales, podíamos hacer un redondeo en los centavos, ojo, en los centavos. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué harían ustedes aquí para redondear? Si fuera este el caso, un caso contable rápido. Le reparto lo que queda entre los trabajadores. De Aumentar repente, la diferencia, ¿no? de repente a los 20 primeros le doy 2 centavos más a cada uno. ¿Sí? 2 centavos más a cada uno y al último se queda en 80, ¿no? 81. Le doy 81 y ahí cuadro los. O si en mi cuadro Excel, de repente le aumento las cantidades para que me lo redondee y me va a dar 150.000. Pero fíjense de que al final, para que esto sea conforme, esté bien hecho, tiene que haber este total, lo que hemos repartido. Los 150.000 soles entre los 21 trabajadores, teniendo en cuenta sus días efectivos y su remuneración, les hemos repartido de acuerdo a esos datos. Los números no engañan, chicos. ¿Conforme? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Esto hay que contabilizarlo, hay que contabilizarlo. ¿Es un gasto o no es un gasto? Lo primero que tengo que pensar, si es un gasto. Pero ya no es un gasto tributario, sino es un gasto remunerativo. Por lo tanto, estará ¿en qué cuenta? En los gastos de personal. 62. 62, ¿no? Cargo a la 62 con abono, ¿a qué cuenta?
41. Correcto, 41 es la obligación que yo voy a tener, ¿no? Es la provisión que voy a tener como obligación que pagar. Cargo a la cuenta 62 gasto, con abono a la cuenta 41, obligación. ¿Cuál es mi obligación? Un pasivo. Ese pasivo, ¿cómo se llama? La 41. Ahí lo tienen. 150.000 cargo a la 62 con abono a la cuenta 41, 150.000. Es un elemento 6. Todo elemento 6 tiene destino, a excepción de la cuenta 67 y 69, que no tienen destino. Pero la 62 sí tiene un destino. ¿Cuál será el destino? Igual, la 94 a la 79. Participación de utilidades, a 4 dígitos, divisionaria, 94 a la 79. ¿Qué significa todas estas siglas, todo este laberinto de letras? ¿Qué significa? Cargos imputables a cuenta de costos y gastos, ¿no? Y la cuenta 94, gastos de administración o gastos administrativos. Y finalmente, a esos 21 trabajadores hay que depositarles en sus cuentas o de repente sale con cheques. Y esta cuenta que estaba en el haber, que estaba pendiente, ahora se va a saldar. ¿Por qué se va a saldar? Porque vamos a pagar la 41, que en el primer asiento estaba en la columna de la derecha como haber o como abono. Ahora esos 150.000 aparecen como cargo a la izquierda. ¿Correcto, jóvenes? Creo que ya el repaso ya ha sido más del 100%, creo que ya quedó claro. Lo que queda en ustedes es la parte de la lectura. Profesor, disculpe, ¿podría volver a repetir? Mencionó cargos imputables, lo que significa, sí, así. Cargos imputables a cuenta de costos y gastos. Lo deben de tener ustedes en el plan contable, lo que tienen plan contable de repente en la cuenta 79, solamente como el nombre es un poco extenso, ustedes ya lo pueden acomodar pues en su cuaderno, ¿no? Cuando lo repasen, lo pueden acomodar esto. ¿Ya? Pero es cuentas imputables a cuenta de costos y gastos. Abreviado. Y la 791, la subcuenta 7 es lo mismo, dice lo mismo. ¿Listo, jóvenes? ¿Quedó claro? Por favor. ¿Sí? Sí, profesor. Profesor, sí, a lo que estaba hablando respecto al inicio, cuando uno compra un carro y todo eso, hay personas que no saben de repente hacer lo que usted nos está enseñando. ¿Cómo harían en este caso? Por eso prefieren, no sé, que te vendo, vamos a la explanada ahí, filmados o yo qué sé, ¿no? Hace su trámite de esta forma, pero no la que usted nos enseña, digamos así. Sería específicamente, creo yo, más para las empresas en sí. No necesariamente para las empresas. Siempre va a tener más ventajas una persona que paga sus impuestos. Siempre va a tener mayor credibilidad. Tú puedes tener de repente una bodega, puedes tener una ferretería, de repente es una persona natural, puedes tener un bazar, puedes tener un negocio particular donde tú pagas tus impuestos mensuales y por ahí pues vas a vender un automóvil. Y si tú de repente necesitas tú ampliar tu negocio, necesitas un crédito, vas al banco y de repente lo que te genera tu primer negocio no es lo suficiente, pero tú puedes ir al contribuyente, pago mis impuestos, he hecho esto, entonces te califica en el sistema crediticio, que eres un buen contribuyente, ¿no? Que eres una persona seria que cumples con todas las disposiciones tributarias. En otros países se valora mucho a los contribuyentes, aquí más o menos. Acá, ¿qué es lo que se acostumbra? ¿Qué es lo que hace uno? Lo que hacen los demás generalmente. No, hazle solamente un contrato privado y ahí te quedó todo. Pero ¿qué pasa si tú lo haces así y esa persona que tú le vendes
no hace la transferencia de la propiedad, no se fijan a quién en nombre está el carro, se hace solamente la venta, hay un accidente, hay un atropello, un asalto, ¿a quién llaman? ¿A quién llaman? Así tú lo hayas vendido a otra persona, llaman a la persona que está la tarjeta de propiedad. Pero yo ya lo vendí, ya no me pertenece, pues no hiciste la transferencia. No pagaste tus impuestos. De repente ese es el problema, ¿no? Pero toda esa aclaración te toma tiempo, gasto, abogados, citaciones, manifestaciones, juicios, hasta que salga la sentencia. ¿Ok, Linda? Sí, claro, por eso veía, pues, ¿no? Nosotros ya al menos estamos sabiendo cómo hacer y todo legalmente, pero hay personas que obviamente no optan por esa opción y no saben manejar, digamos, lo que usted nos está enseñando. Por eso a eso me basaba, cómo ellos podrían hacer o tienen que capacitarse o algo así. Cuando Para uno, no hacer conoce, cuando uno no conoce algo, y es una recomendación, porque todos no conocemos de todo, ¿no? De repente quiero construir me compro un terreno y quiero construir mi casa, y de repente yo no sé cómo es eso. Tendré pues que asesorarme pues con un arquitecto para que me diga si, qué materiales debo usar, a quién contratar, ¿no? Cómo está supervisando, cómo sé si está bien, si están usando los materiales correctos o las mezclas correctas. Uno siempre debe asesorarse de todo. Si yo quiero hacer de repente constituir una empresa y no conozco, solamente veo en el internet que hay ciertas cosas, me asesoro pues con un abogado para que me haga la minuta, me haga la escritura. O sea, personas que no conocen algo, en general en cualquier tema de la vida, tengo que asesorarme con alguien que sabe. De repente gasto un poco más, pero ese gasto oportuno me va a permitir que el día de mañana no esté en problemas, ¿no? O sea, tu pregunta, Linda, personas que no conocen, siempre es bueno una asesoría recomendada o de confianza. Profesor, ¿y la SUNAT se daría cuenta que tú estás comprando y vendiendo y todo eso? ¿Y te diría algo? Señor, Sí, usted, pues, o señora, usted tiene que hacer esto, que lo sí. otro. Normal, solo hacen A nosotros. través de la municipalidad se hacen visitas, o a través de los autovalúos, después llega una notificación. Ahora todo es virtual, todo se puede ver. Sí, señorita. ¿Listo, Linda? Sí, sí, profesor. A ver, voy a tomar asistencia, por favor. A ver, los chicos que los llamaba y no me contestaban, a ver si me contestan ahora. ¿Qué día estamos hoy día, chicos? Miércoles, ¿no? Miércoles. A ver. Roxana, Presente, profesor. Fabiana, Presente. Carolina, Presente, profesor. Miguel, Buleje, Presente, profesor. Gladys, Carcina, Presente, profesor. Christopher. Presente. Sí, sí, gracias. Christopher, Presente, profesor. Marcelo, Presente, profesor. Angie, Presente, profesor. Renzo, Presente, profesor. Mayra, Presente, profesor. Ana Espinosa, Nayeli Guayas, Presente, profesor. Angie León, Christopher Leiva, Presente, profesor. Luz Malki, Presente, profesor. Marjorie Montenegro, Paola Morales, Presente, profesor. Luis Armando Moscaira. Presente, profesor. Ahora sí me contesta Luis Armando. Raquel. Perdió permiso, salió. Luz Navarro. Linda Obeso. Presente, profesor. Maleni Peña. Presente, profesor Peña. José Quiñones.
Presente, profesor. Saúl Ramos, ayer estábamos hablando sobre él. ¿Saben algo de Saúl Ramos? Profesor, ayer dijeron que él estaba de viaje, pero no se comunica, no lo sé. Jeremy Ramos, Presente, profesor. Bruno, Cintia Presente, Sinchi, Presente, profe. profesor. sí, Bruno, correcto. Alison, Presente, profesor. Graciela, me dijeron que no iba a poder conectarse hoy día, ¿no? Sí, profesor, ella pidió permiso. Juliana, Presente, profesor. Sherlyn, Presente, profesor. Analí, Yauyo, Presente, profesor. Gaby Ceballos. Listo. Profesor presente. Muy bien, señoritas jóvenes, gracias por haber estado. Por favor, tomen en cuenta las recomendaciones. Es por su bien. Participen. No vaya a ser simplemente por una falta de comunicación, una falta de no cumplir con ciertas cosas que les está diciendo, vayan a perder el curso. ¿Ok? Entonces, la próxima semana ya tenemos nuestra evaluación, citas delegadas, para que no quede la duda ni la confusión. Sí, te llamé Mario y ya estás. ¿Ok? Bien, buenas tardes, buen almuerzo y nos conectamos la próxima semana. Ok, profesor, Hasta luego, gracias. Gracias, profesor. Buenas tardes. Profe.